He trabajado, he presentado en muchos congresos, pero es la primera vez que estoy compartiendo en el ámbito de lo que hago, ¿verdad? En la psicoterapia. Así que es un gusto para mí poder compartir el trabajo que realizo. Voy a compartir la pantalla en este momento para... Bueno, he estado en varias de las presentaciones del Congreso y pues esto es una experiencia totalmente distinta a la del Cono Sur. Vivo en Guatemala, Centroamérica, y la experiencia o la aventura de este trabajo inició hace ya 11 años y pues llegué a esta comunidad porque pues tuve algunas situaciones que se fueron dando, se fueron presentando dentro de la clínica y empezaron a referirme personas de este lugar. Sin embargo, fue muy interesante ver que para ellos era como una excursión, porque tenían que viajar más o menos 1 hora y media para llegar, estar 1 hora en la cita y después regresar de nuevo a su comunidad. Y debido al tráfico y a las situaciones, pues a veces hacían un tiempo bastante largo para su regreso. Así que, pues pensé, ¿por qué no ir yo en lugar de que ellos vengan? Y pues esa fue la iniciativa que inicié tomando. Lo hice a través de de las escuelas. Busqué un listado de las escuelas que existían en la zona y entonces llegué a presentarme a las escuelas y en una de las escuelas me pidieron que si podía quedarme a trabajar con ellos y a atender a los niños. Y abrí paralelamente un consultorio en la zona, en un policlínico médico, porque sí llegaban médicos de la capital, de la ciudad, pero no había psicólogos, no había ni un solo psicólogo. Entonces fue una iniciación en el tema de la psicología en esta comunidad durante la experiencia de 10 años de trabajo. Así que pues esta fue la experiencia de llegar acá. No sé por qué no se mueven mis diapositivas. Voy a ver qué pasa. Algo pasa, permítanme. Voy a... Aquí. Ok. Creo que aquí sí ya van a pasar. Bueno, las primeras preguntas que me hicieron cuestionarme fue cuál era el papel de la psicología dentro de una comunidad que no tenía el acceso a estos servicios de salud de psicología. Si las intervenciones tenían que contextualizarse, ¿verdad? Si tenían que cambiar por el contexto y qué tomar en cuenta para implementar estos cambios. Esas fueron las primeras preguntas que me hice o que ya fui relacionando a lo largo del trabajo en ese tiempo. Estuve en mucha formación constante en cuestiones de multiculturalidad, gracias a la doctora Patricia Redondo, que estuvo llegando a la universidad que en ese tiempo yo laboraba, que era la Universidad del Valle de Guatemala, en donde había estudiado también una maestría y que tuve el honor de ser estudiante del doctor Héctor Fernández Álvarez, donde él pues, nos entrenó en el modelo integrativo. Así que pues esta formación fue interesante porque me permitió verme, visibilizarme cuáles eran mis privilegios en función de esta comunidad a la que yo me estaba acercando y que teníamos algunas cuestiones culturalmente compartidas, pero otras que eran diferentes y que había que tomar en cuenta para poder contextualizar el trabajo dentro de la comunidad. A través de esta visión, ¿verdad? De esta visión de la cultura, de cómo integrarme yo a estas situaciones, cómo poder yo llegar y armar alianzas terapéuticas, si estos elementos iban a incidir de alguna manera en cómo yo me podía relacionar terapéuticamente con estas personas. Así que, pues, Escuintla
pero se los quiero presentar un poco cómo se llama este lugar. Se llama Escuintla y es un lugar eminentemente multicultural y multiétnico. La mayor parte de las personas sí hablan el idioma español, pero sí hay muchas culturas interrelacionadas, por decirlo de alguna manera, en este lugar. Es un lugar cálido, y quiero presentarles a mi país, Guatemala, primero en dónde está situado y cuál es ese contexto cultural que nosotros tenemos. Siendo Guatemala un país multiétnico y pluricultural, donde tenemos 23 idiomas diferentes, eso hace un panorama distinto, además de que la mayor parte de la cultura es maya. Nosotros, pues somos los mestizos, somos una pequeña parte de la población, pero la incidencia en esto es importante debido a que el país entero está plagado de diferentes culturas y de diferentes etnias. Entonces tenemos que ir entendiéndonos. Y yo venía de un contexto eminentemente citadino. Pero ¿qué pasa también con el desarrollo humano en nuestro país? Hay diferencias sustanciales, muchas desigualdades que todavía se evidencian en este año 2020 y que en el 2010, cuando empezó mi experiencia, pues también tenían rangos significativamente bajos, permitiendo que la educación, la salud, la esperanza de vida fueran muy bajas dentro de todo el contexto del país de Guatemala. Escuintla queda en la costa pacífica, en la costa sur de Guatemala, y es un pequeño departamento que tiene mucha cultura, y al mismo tiempo en este departamento los datos estadísticos que nos dicen era que hay una población de aproximadamente 733.181 habitantes, que estaba un poco reducida en el año 2010, pero el censo nos da estos detalles. Es mayoritariamente de mujeres en comparación de los hombres, es decir, hay más mujeres que hombres en esta población, y también hay más personas en el área rural que en el área urbana. La ciudad de Escuintla como tal pues tiene una población del 38.82% de toda la población del departamento. Así que la mayor parte de las personas que tuvimos en la atención venían del área rural. Escuintla también es una tierra muy productiva, principalmente agrícola, pero su mayor cultivo es la caña de azúcar, y tienen unos grandes ingenios que hacen mucha exportación de azúcar a todo el mundo. Entonces, esto hace que la economía principalmente del departamento esté centrada en el cultivo de la caña y en todo lo que conlleva la zafra. También hay mucha industria. Ahí se fabrica jabones, se fabrica tejidos, se fabrican muchísimas cosas que después están siendo exportadas y también de consumo para el país de Guatemala. Entonces, la población, por lo tanto, es bien diversa, porque así como hay personas que cultivan, que son eminentemente agrícolas, hay personas muy técnicas y que tienen pues profesiones y hasta posgrados y trabajan dentro de esta industria. Es una zona también que ha sufrido mucho. Yo no sé si ustedes se enteraron, en el 2018 tuvimos un fuerte desastre que fue el del volcán de Pacay, el del volcán de Fuego, perdón. Y esto se viralizó a nivel mundial porque fue una cuestión muy triste, fue muy fuerte, cayó toda la ceniza del volcán y los gases del volcán sobre varias comunidades, destruyendo todo, al punto de que no se pudo rescatar a todas las personas y murió muchísima gente que quedó soterrada.
Así que fue algo difícil de sobrellevar en ese momento y sigue siendo difícil de sobrellevar en el momento. Así que esa zona está siempre afectada por inundaciones. De hecho, ahora ya empezó a llover y ya hay problemas, porque también hay muchos lahares, porque hay muchos volcanes alrededor y los volcanes se llenan con el agua de la lluvia y empiezan a esparcir pues todo su material por toda la zona. En esta especie de multiculturalidad que nosotros vemos, pues nos damos cuenta que hay muchas personas de diferentes etnias y de diferentes culturas dentro de un espacio muy reducido. Sin embargo, este es un microcosmos del cosmos de la hispanidad que existe, ¿verdad?, dentro de esta tierra. Y se toma en cuenta también todo lo que pasa dentro de esta comunidad que eminentemente es birracial por todas las mezclas culturales y el mestizaje que se ha llevado a lo largo de la historia del país. Entonces eso nos permite entender que acá hay muchas cosas que hay que entender antes de empezar a hacer un trabajo, principalmente porque las personas no estaban educadas para ir a un proceso psicoterapéutico, como yo veo que tiene tanta cultura el Cono Sur. Aquí apenas hemos estado empezando a sembrar esta semilla. Entonces, la transformación del pensamiento de aculturación en la consejería de la psicología y la psicoterapia, ¿cómo podía hacerse para encarnarse dentro de ese tejido social que era nuevo, que era virgen en función de los retos que nos imponía esa multiculturalidad al momento de hacer psicoterapia? ¿Qué dimensiones son importantes que se dieron a lo largo de esta experiencia de 10 años? Los roles de género, cómo se manejan dentro de esa cultura, la espiritualidad, el modelo médico versus el paradigma psicológico, la sexualidad, la economía, el estatus laboral, las discriminaciones por estatus, porque hay mucho clasismo. Y esto viene pues de la cultura desde la conquista de los españoles, en donde la cultura maya siempre es reducida a verse de menos. Y entonces hay una constante búsqueda de la ladinización o de la hispano-culturalidad. Las diferencias educativas, el lenguaje y la comunicación, que fueron algunos de los elementos o de las dimensiones que pues traigo a concluir cómo fue que se fueron manejando y cómo que se fue introduciendo todos estos elementos dentro del proceso de la psicoterapia. Voy a ir hablando, desglosando uno a uno de estas experiencias, de estas dimensiones. En principio, la construcción de los roles masculinos y femeninos. Cómo se construía también lo doméstico dentro de estas familias y toda la parte de la violencia que existía dentro de estas relaciones. Entonces, un elemento importante que a mí me llamó la atención, y voy a ir como dando pinceladas de algunos casos que tuve a bien atender dentro de este espacio. Y fue el caso, por ejemplo, de una familia que llegó por su hijo a hacer una pequeña evaluación de qué pasaba porque tenía problemas conductuales y tenía problemas escolares. En fin, que como les digo, era un espectro bien amplio de atención. Entonces, pues hicimos una evaluación del chico y cuando yo entregué la evaluación se la di a la madre. Estaba la madre, el padre, recibiendo el informe de qué era lo que sucedía con el chico. Y entonces cuando entrego el informe, ella lo dobla y se lo pone en la bolsa de la camisa a él. Él era un hombre que se dedicaba a cortar fruta. Era un hombre que, con su piel muy bronceada por su trabajo y con su vestimenta muy adecuada al trabajo que él hacía. Sus pantalones enrollados, su camisa enrollada en las mangas. Y ella, una mujer ama de casa que vivía del trabajo de su esposo. Entonces, eso
Cuando yo lo observé, dije, tengo que observar más cosas. Tengo que observar qué otras cosas hay en estas personas para poder entender que yo en ese momento debía haber dado el informe a él en lugar de a ella. Sin embargo, como soy una mujer empoderada, pues entonces yo pensé que la señora era la que tenía que recibir el informe en ese momento. Entonces eso fue como dándome una pauta de cómo tenía que ir abriéndome y entendiendo la cultura que ellos manejaban. Y en la construcción de lo doméstico, cómo se maneja dentro del ámbito de la familia. Otro de los temas que eran muy fuertes era el tema de la violencia intrafamiliar. Mucha violencia por la construcción masculina y por la construcción del sistema patriarcal dentro de las familias. La violencia en la pareja, el maltrato infantil y el abuso sexual incestuoso, que era muy frecuente el abuso sexual incestuoso dentro de esta comunidad. Así que, ¿cómo integrar al modelo de la atención el enfoque de género para ir entendiendo cómo esto se va dando y cómo ir respetando y al mismo tiempo ir rompiendo estos patrones de violencia? Así que este fue uno de los temas más puntuales y más fuertes en la comunidad. Luego, la espiritualidad. La espiritualidad también era un tema muy importante dentro de la cultura. Y algo que fui entendiendo era que había que ir preguntando sobre qué era lo que hacía, qué era lo que decían los líderes de sus iglesias. Una de los más puntuales eran las iglesias cristianas evangélicas de la zona, porque los pastores siempre tenían una opinión acerca de lo que pasaba en los problemas familiares. De hecho, pues muchas veces, en algunas ocasiones, los pastores fueron a conocerme para ver si los feligreses o los seguidores o los miembros de sus iglesias, dependiendo del tipo de iglesia, pues eran los nombres que ellos tenían para llamar a su comunidad, a su congregación, podían visitar a la psicóloga y entender qué era lo que la psicóloga podía ayudar respecto al problema que ellos llevaban a la consulta. Así que también esto fue un elemento muy importante. Un contraste con la Iglesia Católica, que no tenía tanta influencia sus sacerdotes, sino que ellos no era tan notoria las decisiones o los aportes de los sacerdotes a lo que sucedía dentro de las familias o a las personas. Así que era importante escuchar los comentarios de los pastores, y eso se convirtió en una pregunta dentro de la entrevista inicial. Pues, ¿cuál es la religión que profesan? Si son practicantes o no, para entender cuál era entender cómo hacer ese rapport y cómo fortalecer la alianza terapéutica a partir de estas preguntas y ver qué era lo que los pastores también decían acerca del tema, para entender un poco el locus de control acerca del proceso y de lo que estaba sucediendo y el motivo de consulta. Otro de los temas importantes era el paradigma médico versus el paradigma psicológico. Era interesante cómo ver que antes de esto, antes de la llegada de un psicólogo a la comunidad, pues los médicos eran los encargados de los tratamientos de salud mental. Entonces las personas consultaban con sus médicos qué era lo que sucedía, y no contaban en la comunidad con psiquiatras, únicamente había neurólogos especialistas, y ellos pues tenían una incidencia muy fuerte dentro del manejo de la salud mental. Y el ginecólogo, que el ginecólogo es una persona a la que siempre se consulta. Es bien interesante que todos los problemas de salud, él se convierte en el médico tratante y él es el que hace las referencias. Entonces era importante también tener contacto con los ginecólogos de la región y con los neurólogos. El trabajo interdisciplinario se tuvo que realizar con los neurólogos cuando había que hacer algún tema de medicación. Había que hablarlo con los neurólogos y tener un contacto directo con ellos, ya que no se contaba con psiquiatras en la región.
Otro aspecto importante es que las personas, antes de llegar a las consultas, siempre van a la farmacia primero. Van a la farmacia o van a la sobadora, que es una especie de chamana o chamán con una sabiduría para curar. Entonces, estas personas son importantes dentro del contexto de la salud mental en esta comunidad en el momento en que se llega a hacer el trabajo. Y esto no significa que a partir de que hubo una psicóloga y después empezaron a haber más psicólogos en la región, estas prácticas se hayan terminado. Siempre estas prácticas continúan y las personas van o consultan primero con un sobador o con un chamán o con el farmacéutico antes de llegar al psicólogo o al médico. Las orientaciones sexuales, también la sexualidad es un tema importante y en el manejo de la sexualidad dentro de esta comunidad, porque primero es una comunidad muy calurosa, entonces hay una construcción interesante de las personas en función de este clima, porque el clima es todo el año es caluroso, no hay momentos en que el clima refresque un poco, sino hay momentos en que el clima ellos mismos decían, utilizaban la palabra se alborota el calor, entonces hay mucho más calor. Y eso hace que las personas tengan una construcción distinta. La construcción de la comunidad sobre la homosexualidad y el transgénero es muy interesante porque no hay una homofobia, por decirlo de esta manera, sino que hay una aceptación de esta cultura, de estas orientaciones sexuales. Y tuve el caso de una madre que llevó a su hijo vestido de manera muy llamativa, y ella lo que quería era que él por fin aceptara que lo que le gustaban eran los hombres, porque la señora pues tenía un negocio de un burdel y ella siempre había querido apoyar a su hijo para que él tuviera alguna relación con una de las jóvenes que trabajaban en el burdel y él nunca quiso. Entonces ella manifestaba que entonces quería que su hijo por favor se le ayudara para que él terminara de tomar su decisión de que lo que le gustaba eran los hombres. Y entonces él pudiera tener una sexualidad más activa. Así que eran temas muy interesantes a la hora de trabajar en la psicoterapia y tomar en cuenta todas estas maneras, creencias y formas de ver la sexualidad. Otra de las cosas es que por lo mismo que la zona es muy calurosa, la vestimenta era muy ligera, era muy expuesta. Entonces, la sexualidad era mucho más expresiva debido a eso. Y el enfoque de género dentro de los abordajes era importante para generar intervenciones desde la psicoeducación, para el manejo de la sexualidad y también porque hay muchas violaciones en la región por las mismas conductas y por las mismas formas de vestir que no son respetadas en ciertos momentos. La economía también da un estatus socioeconómico, un estatus laboral asimétrico, porque así como hay personas muy humildes, cortadoras de caña, que es uno de los trabajos más duros que hay, porque las personas hasta cambia toda su corporeidad debido a que se meten entre las zonas que son han sido quemadas previamente. Entonces estas personas salen de color negro, con el tizne que deja el fuego. Entonces son personas que tienen trabajos muy rudos en comparación de las personas que trabajan en los ingenios y que hacen trabajos de laboratorio o que trabajan en la industria y que tienen personas con ciertos estudios más específicos para el manejo de toda esta industria. Así que esta economía asimétrica también llegó a la clínica, esta asimetría, porque llegaban personas como los cortadores de frutas,
como los cortadores de caña, como los choferes de los trailers que mueven toda la caña de un lado a otro, el personal que trabaja en la zafra, el personal de la industria y el personal de los ingenios. Entonces había mucha simetría y esto es interesante y tiene una gran implicación porque hay diferentes creencias y hay diferentes maneras de entender su locus de control y también esa construcción de la alianza terapéutica con diferentes personas de diferentes estatus. ¿Qué pasa también en este tema del clasismo que les comentaba? Hay una hibridez cultural, se podría decir, porque hay muchas mezclas dentro de la misma cultura y por lo tanto siempre se está tratando de buscar una hegemonía de los criollos frente a los mestizos o a los indígenas, ¿verdad? Que son los mayas. Entonces, sin embargo, hay una coexistencia de todas estas mezclas de culturas, pero ese mestizaje que hace ese cruce de razas o etnias también se entiende en otra dimensión cultural y nosotros tenemos un grupo específico para eso y nos llamamos ladinos, no nos llamamos mestizos, sino que se hace esta otra opción, porque no es un encuentro de dos sangres, ¿verdad? Sino que es todavía toda una cosmovisión muy grande y a esa cosmovisión de esta mezcla entre unos y otros que hace una hibridez étnica se le llama ladina. Entonces es como una raza diferente y todos nos construimos así. Cuando usted llena un formulario y le preguntan cuál es su etnia o su raza, pone ladino, porque es esta mezcla existente entre todas estas culturas, porque todos tenemos algo de mayas, todos tenemos algo de criollos y todos tenemos diferentes colores de piel. Entonces, esto es muy interesante dentro de este clasismo porque existe una diferenciación entre no solo dentro de los grupos socioeconómicos, sino también dentro de los grupos socioculturales, porque así dentro de los grupos socioeconómicos también hay personas. Por ejemplo, la cultura maya es una cultura eminentemente comercial. Ellos lo que venden es sus cultivos, son eminentemente agrícolas, pero tienen mucho poderío económico algunos grupos. Y sin embargo, eso los pones por encima muchas veces de los ladinos o de los criollos o de los que son eminentemente pues, cortadores de caña y que tienen unos salarios por debajo o unos salarios básicos, ¿verdad? Dentro de la cultura guatemalteca. Así que todo esto también llega porque los grupos conviven dentro de la comunidad y también impregna los motivos de consulta. Sandra, para terminar tu trabajo tenés 4 minutos. Bueno, entonces voy a apurarme un poquito porque también tengo el tema de la educación, que ya les había hablado un poco, que también hay mucha simetría, y la comunicación, cómo nosotros hacemos llegar y hacer comprender a las personas a través de nuestro lenguaje, que tiene que ser impregnado por las mismas palabras que ellos utilizan para que ellos puedan comprender qué es lo que pasa dentro del proceso de salud mental y cómo hacerles entender, por ejemplo, qué es lo que está sucediendo. Entonces, al final, el trabajo se convierte en tomar en cuenta el malestar y su significado, y el terapeuta y cómo trabajar la resignificación, tomando en cuenta todas estas dimensiones culturales, la explicación del trastorno mental y la prevención en la salud mental de la comunidad. Me gustaría terminar con una frase de Héctor Fernández Álvarez, que dice que la experiencia psicológica puede definirse como un conjunto de operaciones interiores y exteriores que realizan los seres humanos en condición de sujetos y una incesante actividad gobernada por su afán de conocimiento. Entonces, ¿cómo nosotros trabajamos esto? Desde la multiculturalidad y tomando en cuenta todas estas cosas, porque dicha experiencia surge del entrecruzamiento de dos factores codeterminantes básicos:
la actividad biológica y la social. Sin ellos, dicha experiencia no tendrá lugar, pero tampoco es reductible a dichos factores. Esto, visto desde esta comunidad, en donde lo biológico y lo social se mueve dentro de ambientes culturales que tienen sus significados, que tienen sus creencias, que tienen su cosmovisión, dentro de este mestizaje, que no solo es esas dos, mezcla de dos sangres, sino mezcla de muchas visiones y perspectivas sobre cómo debe de ser la vida. Así que, pues esta es mi presentación. Muchas gracias, Sandra. Pues ahora vamos a compartir ahora otra presentación y después tenemos 10 minutos para compartir preguntas, ideas, reflexiones. muy bien. Gracias. Ahora vamos a escuchar a la doctora María del Carmen Yanta Abreu, de Cuba, con intervención psicológica en niños con cáncer. Vamos a escuchar un audio que ella grabó para este congreso. Buenas tardes, mi nombre es María del Carmen Yanta Abreu. Quiero enviar desde aquí, desde La Habana, Cuba, un saludo afectuoso para todos los participantes en el 13º Congreso Latinoamericano y en el 4º Congreso Uruguayo de Psicoterapia, así como agradecer al comité organizador la invitación para participar en este evento. En esta breve conferencia expondré mi experiencia por más de 25 años de trabajo en el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología de La Habana, Cuba, con pacientes con cáncer y más específicamente en el área de la oncopediatría. Se hace importante enmarcar la conferencia teniendo en cuenta algunos referentes teóricos y metodológicos para la intervención en estas etapas de la vida. A modo de introducción expondré algunas generalidades relacionadas con el cáncer en niños y adolescentes. Por lo tanto, las enfermedades malignas de la infancia ocupan el 2% de todas las enfermedades pediátricas. Constituyen la segunda causa de mortalidad infantil en Cuba y en el mundo. Y en nuestro país se presentan aproximadamente 300 casos nuevos cada año. De forma general, sobreviven el 75% de todos los pacientes oncopediátricos si se establecen adecuadamente los protocolos de actuación que permiten el control de la enfermedad. Es importante también destacar que los diferentes tipos de cáncer pueden asociarse a la edad, aspecto muy importante a la hora de estructurar un sistema de intervención para modular conducta teniendo en cuenta el ajuste a la enfermedad y los tratamientos. Es importante también hacer referencia a que existen determinados signos de alerta según órgano afectado. Por lo tanto, se hace importante que se conozca para poder tomar medidas de atención de forma general en relación con la salud y así poder tener un diagnóstico temprano. El impacto del diagnóstico de cáncer no solo está condicionado precisamente por las cifras o las estadísticas, sino también este impacto está condicionado por la representación social que hay del cáncer y se ve como sinónimo de muerte, sinónimo de dolor y de sufrimiento. Esto está influenciado por la necesidad de tratamientos que son a veces aversivos, mutilantes, con efectos secundarios indeseados, por las frecuentes hospitalizaciones que se requieren para el control de la enfermedad, por las limitaciones que esto impone a las actividades cotidianas de los niños, los cambios que se van generando en la dinámica familiar, social y escolar, así como la posibilidad de presencia de determinados estados emocionales negativos. Por lo tanto, el cáncer para el niño y la familia es valorado desde el impacto físico, emocional y social como una gran pérdida. En este impacto está condicionado precisamente por una serie de factores. Entre ellos está el tema de la hospitalización. La hospitalización puede ser una experiencia traumática para cualquier niño porque precisamente la hospitalización y el hospital pueden constituir un estresor en sí mismo
y con ello las características de las relaciones interpersonales que se establecen dentro de la hospitalización y las relaciones médico-pacientes que se puedan establecer con los niños. Hoy por hoy todavía impera un esquema biologicista de la relación médico-paciente donde se subvalora las dimensiones psicológicas, sociales y espirituales. Y la hospitalización también supone una lejanía del hogar del niño, por lo tanto hay un distanciamiento emocional con sus referentes afectivos, como pueden ser los abuelos, los hermanos. Con mucha frecuencia los tratamientos tienen larga duración y se realizan en centros que están distantes de donde se enmarca el hogar de los menores. También en este sentido ellos se exponen a conocer gente nueva, a establecer un marco de relación diferente al cual venían teniendo hasta el diagnóstico de la enfermedad. Deben de pasar por determinados procedimientos o tratamientos médicos. Algunos son diagnósticos y otros son para ya el tratamiento como tal, que implican precisamente esos efectos adversos que pueden ser, como habíamos dicho, bueno, pues mutilante, agresivo, rodeado de el vómito, el decaimiento, la fatiga, la alopecia, por mencionar algunos. Esto va condicionando que muchos padres mantengan una situación familiar inadecuada de sobreprotección y permisividad excesiva, que no son nada bueno para modular el desarrollo armónico de la personalidad. Estas secuelas pueden ser transitorias o pueden ser permanentes como consecuencia del tratamiento, e incluso pueden aparecer los llamados efectos tardíos o los segundos tumores de la infancia. También ocurre que existen cambios en el sistema educativo. Esto se trata de paliar de alguna manera, llevando incluso los maestros a los centros hospitalarios y con ello pues tratar de que los niños, los adolescentes no pierdan el ritmo del sistema educativo, como habíamos dicho anteriormente, y no pierdan el año escolar. Desafortunadamente, por características o impronta de la enfermedad, en algunos sí suele suceder este efecto negativo. Otro aspecto importante es el retraimiento social. A veces las necesidades de relaciones se enquilosan, se achican, por decirlo de alguna manera, y a veces están matizados no solo por el cuidado que hay que tener con estos niños, sino por una serie de aspectos psicológicos que tienen que ver con la autoestima, que tienen que ver con complejos que pueden aparecer por estos efectos secundarios. También se amenaza el sentido de la independencia porque de alguna manera se hace muy dependiente de sus cuidadores primarios, de sus familiares. El impacto de la enfermedad y los tratamientos que se han expresado hasta aquí también están presentes en los niños de mayor edad, y estamos hablando de los adolescentes. En ocasiones los adolescentes rechazan el tratamiento por esos efectos secundarios que le generan esos daños en su autoestima, incluso que le generan complejo al sentir que no van teniendo un desarrollo como sus coetáneos. Otro aspecto importante es la rebeldía contra las figuras de autoridad, sobre todo con las figuras paternas, teniendo en ocasiones pues relaciones disfuncionales entre ellos, el rechazo a actuar diferente a sus coetáneos fuera del hospital. O sea, ellos se adaptan muy bien al ambiente hospitalario pasado un tiempo, pero el problema está cuando ellos tienen que reinsertarse en su medio habitual con todos los cambios que va generando esta enfermedad y los tratamientos. Esto condiciona a veces que no tengan conductas de adherencia terapéuticas adecuadas y que se resistan a los cambios que se deben ir imponiendo en sus estilos de vida. Otro factor muy importante es la comunicación inadecuada sobre el diagnóstico, los tratamientos y los pronósticos. A veces se subvalora la capacidad que tienen los adolescentes para la toma de decisión y se les excluye incluso en la participación activa que ellos tienen que tener sobre su autocuidado. Es importante destacar que esto ha ido evolucionando satisfactoriamente. Incluso hay algunos países donde está la teoría del menor maduro, donde en función de las competencias de los adolescentes pues se le da mucho más participación activa en la toma de decisiones y en su autonomía. Otro aspecto importante es la sensación de fracaso al depender de los adultos,
precisamente por todos estos efectos que estábamos hablando. Por lo tanto, es muy importante estimular la resiliencia y estimular la capacidad de independencia que ellos puedan tener. Sobre todo que muchos de estos efectos pueden ser también transitorios. Sienten dudas sobre su atractivo sexual, o sea, realmente se daña su autoimagen, se daña su autoconcepto, y con ello también aparece el sentimiento de sentir amenaza por su futuro, ya que muchos planes y proyectos de vida en ellos se quedan detenidos en el tiempo. Es importante también destacar que todos los niños, tanto los niños como los adolescentes, pueden adaptarse a las situaciones peores o a situaciones de gran demanda emocional. Nuestras experiencias clínicas y los reportes de investigación hablan de un proceso adaptativo de forma general, e incluso la presencia de estrés psicológico, estrés emocional, pero sin mostrar necesariamente un cuadro psicopatológico grave. Por eso decimos que estos niños y adolescentes son personas muy vulnerables al estrés causado por la enfermedad, pero que no necesariamente se instaura en ellos un funcionamiento psicopatológico inadecuado. A veces en la bibliografía pues existen referencias que pueden ser incluso contradictorias según las valoraciones y los estudios que hemos ido evaluando. En sentido general se plantea la existencia de un funcionamiento psicosocial adecuado en niños con tratamiento activo, o sea, con una respuesta a esos tratamientos activos y con unos procesos adaptativos normales. En ocasiones hay bibliografía que habla que se detecta excesiva ansiedad, depresión y retraimiento, y sobre todo independencia de los estadios evolutivos, como vamos a ver después. La Asociación Psiquiátrica Americana habla que el 52% de los niños con cáncer padecen trastornos adaptativos y un 17% de los niños padecen algún trastorno del estado de ánimo, así como un 30% padecen trastornos de angustia, de separación y temor durante el curso de la enfermedad. Por lo tanto, de forma general se habla de ansiedad y se habla de depresión, y sobre todo la ansiedad en los más pequeños y la depresión en los niños mayores y adolescentes, precisamente por su desarrollo cognitivo que le permite valorar el alcance a largo plazo de lo que les está sucediendo en este minuto. Otro aspecto importante que queríamos destacar en esta conferencia es justo que existen una serie de factores que pueden condicionar estas reacciones emocionales. De hecho, no son todos los factores, sino algunos que por nuestra experiencia pues los tenemos muy en cuenta, como puede ser el tipo de enfermedad, o sea, el tipo de cáncer que le pone su impronta, la duración, los tipos de tratamiento, el tiempo que está bajo tratamiento, la etapa evolutiva de la enfermedad, el tiempo de evolución de la enfermedad. Incluso se describe, y nosotros también lo hemos obtenido en algunas investigaciones, que a mayor tiempo de evolución de la enfermedad parece ser que los procesos adaptativos entran en contradicción con el ajuste o el mejor ajuste a la enfermedad y los tratamientos. Otro aspecto importante es la actitud de la familia y el clima afectivo que se vive en el hogar, sobre todo si había una experiencia anterior de algún familiar con cáncer, si es una familia funcional o disfuncional, cómo está el autocuidado dentro de la familia y cómo está ese clima de relación afectiva, incluso entre los padres, que con frecuencia yo por lo menos tenemos la experiencia de que si no se maneja adecuadamente puede llevar a la disolución del vínculo de pareja. Otro aspecto importante es saber si está en casa o está hospitalizado, o sea, si está recibiendo tratamiento de forma ambulatoria o si realmente está en el marco de una estructura hospitalaria. Por supuesto, esto también marca la impronta de la ayuda emocional o la ayuda psicológica que se le puede dar a estos niños. Otro aspecto importante es la capacidad de percepción que tengan respecto hacia sí mismos y hacia todo lo que los rodea. Estos niños se hacen preguntas del por qué les está sucediendo y tratan de buscar una explicación que a veces ni es la más adecuada ni es la más correcta. Por lo tanto, hay que modular también que
que los niveles de adaptación a la enfermedad y los tratamientos tengan que ver con preguntas que tengan para ello una respuesta o una manera de valoración adecuada. La edad del paciente, por supuesto, es otro aspecto importante a la hora de evaluar las reacciones emocionales. Nuestra experiencia es que precisamente los niños que tienen más edades y los niños que tienen mayor nivel de escolarización son niños que realmente pueden presentar mayor dificultades si se tiene en cuenta que su grado de desarrollo y maduración psicológica pues le va a permitir tener una valoración más acabada y sobre todo una proyección de futuro. Justo por esto y otros aspectos, nosotros adecuamos un modelo teórico para la evaluación de la calidad de vida relacionada con la salud de un modelo propuesto por investigadores colombianos y lo modulamos de manera tal que nos permita a nosotros tener una valoración integral de los diferentes factores a tener en cuenta. Por eso ustedes ven en este modelo que sirvió de base teórica para mi tesis doctoral. A partir de ahí nosotros estructuramos un sistema de influencia donde teníamos en cuenta los factores mediadores como es el contexto sociocultural, el desarrollo evolutivo con la impronta que le ponen las características y las diferencias individuales o las particularidades individuales de cada niño. En este sentido tuvimos en cuenta las diferentes dimensiones que pueden ser afectadas desde el punto de vista integral, o sea, la dimensión social, la dimensión física, la dimensión psicológica, la dimensión espiritual. También tuvimos en cuenta las variables sociodemográficas y clínicas como la edad, el tipo de diagnóstico, el sexo, la escolaridad, el motivo de ingreso, el tipo de tratamiento y el tiempo de evolución como variables que podían modular la respuesta a la enfermedad y los tratamientos. Como era un estudio sobre la calidad de vida relacionada con la salud, no podíamos dejar de tener en cuenta a los niños como informantes clave, o sea, que ellos nos dieran las valoraciones vivenciales y reflexivas del grado de intrusismo que la enfermedad y los tratamientos podían tener en su vida. Pero no nos podíamos quedar solo con las valoraciones de los niños. Por eso se hizo un instrumento que permitiera también tener en cuenta la valoración de sus cuidadores primarios y la valoración del personal de salud. Como vamos a ver a continuación, esto dio pie para la creación de un sistema de influencia, de evaluación de la calidad de vida percibida y reportada en niños con cáncer, que lo llamamos el CERVER. Este instrumento fue creado y validado en el Instituto Nacional de Oncología. Es un sistema de instrumento, como le habíamos dicho, porque integra 3 tipos de valoraciones, o sea, las valoraciones de los pacientes, las valoraciones de los cuidadores primarios y las valoraciones de los médicos de asistencia. Esto está estructurado a través de escalas autoclasificatorias del tipo análogo visuales para cada dimensión que se explora o que se pretende estudiar, y por lo tanto se asumió que era muy importante que en los polos de esta escala para la versión de los niños estuviera expresada con ayuda de dibujos caricaturizados y que la versión para padres y médicos contuvieran estas mismas dimensiones para poder contrastarlas, pero que en los polos de las representaciones de lo que queríamos estudiar estuvieran las presentaciones verbales. Esto es, a modo de ejemplo, 2 de los ítems que conforman este instrumento, y como ustedes ven, el paciente se debe ubicar en esta línea continua de esta escala, y después se le pregunta el por qué, para permitirnos a nosotros también adentrarnos en un análisis cualitativo de lo que estaba pasando por el niño. En sentido general, el CERVER, como ustedes ven, tiene 6 dimensiones y con 28 variables que tratan de explorar aquellos ítems que mayor representan los niveles de aceptación o afectación de la calidad de vida relacionada con la salud en estas edades. Esta versión tiene también una valoración por dimensiones, pero también tiene una valoración global de la calidad de vida. Por lo tanto, tiene preguntas generales para los niños, para los padres y para los profesionales de la salud. En este sentido, como ustedes ven, tiene una primera pregunta que dice ¿cómo estás y qué otras preocupaciones tienes? Y así, bueno, para la versión de padre y para la versión de los profesionales, para poder realizar un análisis contrastado de estas valoraciones.
Estos estudios cubanos permitieron a nosotros obtener como resultado que estos niños categorizaron su calidad de vida en las dimensiones de regular y buena. Las dimensiones más afectadas para ellos, fíjense, fueron los síntomas asociados al tratamiento, claro, por sus efectos secundarios, las preocupaciones con la escuela, con los tratamientos, incluso las preocupaciones por la muerte, las preocupaciones por la familia, síntomas emocionales, validismo y los síntomas primarios como el dolor, los vómitos, las náuseas, la fatiga. Las dimensiones menos afectadas fueron las relaciones familiares y la integración a la actividad. La mala calidad de vida relacionada con la salud percibida estaba asociada a las complicaciones de la enfermedad y muy vinculada a los efectos secundarios de los tratamientos. Y dentro de las otras variables, el motivo de ingreso, o sea, a mayor edad, mayor tiempo de evolución de la enfermedad, mayor nivel de escolaridad y muy especialmente a la quimioterapia como tipo de tratamiento, condicionaron una peor calidad de vida. Si nosotros tenemos en cuenta todos estos factores, es precisamente para estructurar ese sistema de influencia que nos permita actuar para una mejor adaptación a esa enfermedad y los tratamientos. Un dato muy importante fue esto que estamos reflejando en esta diapositiva, o sea, los cuidadores primarios ofrecieron las peores evaluaciones de la calidad de vida reportada global y por dimensiones, o sea, fueron generalmente los padres los que dieron las peores evaluaciones. Sin embargo, los médicos fueron los que realizaron las mejores evaluaciones de la calidad de vida relacionada con la salud, tanto global como por dimensiones. Y esto habla a favor de que los niños asumieron una posición intermedia entre los cuidadores y los médicos. Esto también es muy importante en el cáncer y en los niños que tienen estos padecimientos, justo para poder modular las intervenciones tanto en cuidadores primarios como en los médicos, para que realmente puedan ofrecer un servicio de mayor satisfacción y de mayor calidad. La falta de concordancia entre las diferentes fuentes que evaluaron la calidad de vida percibida y reportada constituyen evidencia de la necesidad del empleo conjunto de ambas herramientas durante su evaluación. Por lo tanto, se hace mucho énfasis en que los niños no pueden dejar de dar, o no se les puede dejar de preguntar a los niños ese grado de intrusismo o ese impacto que puede tener en su bienestar tanto la enfermedad, los tratamientos, como los procesos de hospitalización. En este sentido, los protocolos de actuación en oncopediatría no nos dan mucho el tiempo para poderlos explicar uno por uno, pero de forma general sí les queremos decir que tenemos protocolos de actuación para cuando el paciente está en proceso de estudio, como preparación para el diagnóstico y para la hospitalización, teniendo en cuenta todo lo que habíamos dicho anteriormente. También tenemos protocolos de actuación para mitigar los efectos secundarios de los tratamientos y los diferentes tipos de diagnóstico, teniendo o valorando que esos efectos secundarios, si no se actúa sobre ellos, pues pueden tener efectos negativos sobre su calidad de vida y su bienestar emocional. Otro aspecto importante son, dentro de los protocolos de actuación, los pacientes controlados, aquellos pacientes que realmente ya vienen al hospital a hacerse controles. Esto no quiere decir que estos pacientes no necesiten la ayuda y la orientación psicológica y también a sus padres. O sea, de hecho, el momento justo en los cuales ellos tienen que hacerse esos controles se convierte en un elemento estresor, precisamente por las expectativas que se tienen sobre los resultados. También tenemos protocolos de actuación en pacientes con recidiva y sobre todo en aquellos pacientes que van teniendo diferentes recidivas y se le van poniendo diferentes líneas de tratamiento hasta que caen en el marco de los pacientes tributarios de cuidados paliativos y dentro de ello el tema de los pacientes terminales, los pacientes agónicos. Esto es todo un área de trabajo extremadamente importante donde hay que extremar todas las medidas de intervención para minimizar la experiencia de sufrimiento que pueden tener estos pacientes, para el control de los síntomas y sobre todo para preservar en lo que se pueda la calidad de vida de ellos y la calidad de vida de sus familiares. Recientemente nosotros fuimos invitados a participar en un congreso en México donde se nos pidió una
ponencia, una presentación, una conferencia sobre los desafíos de los cuidados paliativos en América Latina, o sea, los retos, lo que tenemos, lo que nos falta. Otro protocolo de actuación tiene que ver con los pacientes con efectos tardíos, como le habíamos dicho, que aparecen por esos mismos tratamientos que en algún momento pueden controlar la enfermedad, puede tener esos efectos a largo plazo y también modular o tener implicaciones negativas en su calidad de vida. Dentro de estos, en sentido general, también tenemos protocolos de actuación para la familia y el cuidador primario, así como para el personal que trabaja con estos enfermos. En relación con la familia y los cuidadores primarios, partimos del criterio de protocolos muy estandarizados, buscando las necesidades de la familia y sobre todo del cuidador principal. El tema de la conspiración del silencio, que imagínense si esto está muy en boga para los pacientes adultos, que diríamos para los niños, el tema de la crisis de claudicación familiar y la carga del cuidado, y otro aspecto importante son los protocolos para el trabajo del duelo, porque la atención psicológica con estos niños no termina incluso una vez fallecido el paciente, sino que se extiende a que los padres puedan hacer un duelo resolutivo de forma adecuada. Por lo tanto, hacemos entrenamiento para el cuidado de sus hijos, pero también para el autocuidado de estos cuidadores, teniendo en cuenta el eslogan de que cuidarnos bien para poder cuidar mejor. En relación con el personal de salud, trabajamos básicamente el tema de calidad de vida en la atención, calidad de vida laboral, trabajamos el tema e investigamos para los profesionales de la salud que tengan que ver con la prevención y el control del desgaste profesional. Eso, y en esta sala, específicamente teniendo en cuenta investigaciones que hemos hecho con anterioridad y lo reportado por la literatura extranjera, que realmente son muy propensos para que aparezca el desgaste profesional con ellos, y por lo tanto esto llevaría a ofrecer un servicio que no tiene la calidad óptima. Por lo tanto, en psico-oncología pediátrica es importante la atención psicológica al paciente, a la familia y al equipo. Y el objetivo general es preservar o potencializar la calidad de vida relacionada con la salud. También incluso trabajamos con la comunidad para la reinserción social del niño a su medio habitual. Las técnicas de intervención más utilizadas o las más usadas a lo largo de todo el proceso, solo las vamos a mencionar porque partimos del supuesto de que son bien dominadas y bien conocidas. Por ejemplo, el apoyo, el acompañamiento y la comunicación eficaz son estrategias insustituibles en el trabajo en esta área muy concreta del conocimiento. La orientación psicológica, la psicoterapia de grupo, la psicoterapia individual, la psicoterapia de familia, la dinámica familiar, la psicoterapia breve, las técnicas incluso cognitivo-conductual, y dentro de estas técnicas está descrita en la literatura un gran cúmulo de técnicas que permiten el control de las emociones negativas, que permiten reducir los estados, las experiencias, o minimizar, las experiencias de sufrimiento, optimizar los recursos de afrontamiento, reducir el estrés que puede generar la hospitalización y los efectos secundarios de los tratamientos, y por ende todas van a contribuir para potencializar o preservar la calidad de vida. Dentro de estas técnicas cognitivo-conductual, se han demostrado que está el modelado filmado, el control de la respiración, la imaginación, la relajación, la reestructuración cognitiva, el ensayo conductual, la economía de ficha, el reforzamiento positivo, las terapias de aceptación y compromiso, la inoculación del estrés, la desensibilización progresiva. O sea, es un gran bagaje de técnicas que pueden ser utilizadas para estos fines. Otras técnicas también que se describen en la literatura y que nosotros tenemos la experiencia de utilizar es los psicotíteres, el psicodrama, el cine debate,
las lecturas comentadas y las técnicas narrativas, la terapia de testimonio tan importante sobre todo en los de mayor edad, la logoterapia, la ludoterapia, la pictoterapia, la musicoterapia, la risoterapia, la arteterapia, incluso con quien nosotros tenemos proyectos de investigación con Alemania, con la Universidad de Alanus en Bonn. Tenemos un proyecto de intercambio y de el uso del arte para propiciar el mejor ajuste a la enfermedad y los tratamientos, y no solo el ajuste, sino para potencializar lo que está indemne y que permita una regulación adecuada en el proceso salud-enfermedad. Por supuesto, estas técnicas y estos recursos no quiere decir, en nuestro criterio, que todo el mundo las tenga que dominar, todos los terapeutas, sino que cada uno seleccionará las técnicas en función de sus objetivos, en función de las características de los niños, en función del tema sobre el cual se va a influir y sobre todo teniendo en cuenta la experticia y la habilidad que se pueda tener en el dominio de las mismas. Por lo tanto, no es tanto el arsenal como las competencias necesarias para utilizarlas adecuadamente, entendiendo como competencia la habilidad, el conocimiento y la aptitud que nosotros podemos tener durante la intervención. No quería terminar sin una frase de nuestro apóstol nacional, José Martí, que refiere al plantear que se necesita abrir una campaña de ternura y de ciencia. Y esto modula un poco la unidad de cognición y afecto tan importante para trabajar en un área tan sensible como la oncopediatría. Muchas gracias por su atención. Gracias, María del Carmen. Desde mi punto de vista, debe ser de los trabajos más duros, ¿no? Como psicoterapeutas, estar con niños y niñas transitando por estas situaciones. Bueno, no tenemos en este momento a María del Carmen, pero sí a Sandra, con la primera presentación desde Guatemala. Así que 20 dialectos distintos hablan. 23, sí. 23. Son idiomas, ya están tomados como idiomas. Sí. Y los Increíble, niños ¿no? aprenden el idioma de su región. En el caso de Escuintla es el Pocomán. Uh-huh. Y vos, por ejemplo, Sandra, ¿te vas formando en diferentes idiomas? ¿Tienen la tendencia a formarse en más de uno o no es común? ¿Cómo hacen? Soy citadina. Ajá. Entonces nosotros nos educamos en inglés y en español. Sí. Ah, mira. Sí. No aprendimos. Cuando yo crecí no tenía esta tendencia. Además no se llamaban idiomas, se llamaban dialectos. Ahora ya, o lenguas. Ahora sí ya se llaman idiomas y los chicos estudian, dependiendo su región, el idioma de la región. Bien. Más el español es una clase como el inglés, ¿verdad? No creas que es... Los niños no aprenden mucho, aprenden algunas palabras. Ajá. Bien. Algunos comentarios y preguntas que van llegando. Julieta, muy interesante ambas presentaciones. Sería bueno contar con bibliografía de la presentación de María del Carmen. Sandra, muy interesante tu presentación. Daba ganas de seguir conociendo más. Muchas gracias. Es una perspectiva totalmente distinta de lo que he visto que se ha dado durante el Congreso, y pues es una experiencia de haber posicionado la psicología en una región en donde no existía. Y ahora ya hay varios psicólogos que atienden, que se han graduado de psicólogos y viven en la región. Bien. Yo quería comentar algo hacia la presentación de Sandra. Yo también soy de Guatemala y también citadina, ¿verdad? Y todo ese choque multicultural, ¿verdad? Yo fui voluntaria al año del terremoto en San Marcos y yo iba recién graduada y realmente ese choque de estas comunidades, de cómo vivían, yo en mi vida había ido a San Marcos y gente, ¿no? Y siempre tenemos esa idea de son los mismos trastornos, depresión es depresión, violencia es violencia, ¿verdad? Y se choca uno con esto y realmente nosotros fuimos por una organización y fuimos un fin de semana, o sea, no hicimos nada, pero para mí fue enriquecedor. Y luego escuchar esto que tú hiciste,
en Escuintla, que es un área también muy, muy machista, muy como sí hay cierto conservadurismo, ¿verdad? ¿Para qué voy a ir a contarle esto a una psicóloga? Solo es para gente loca, y todavía está muy infundado esto en Guatemala, más en el interior del país. O sea, qué gran trabajo, de verdad. Yo me quedé así como, ¿y cómo le hizo, verdad? Porque no es fácil trabajar con esas comunidades, más con todo esto que mencionabas, no solo la etnia, la sexualidad, sino también la religiosidad, ¿verdad? Está muy aferrado aquí en Guatemala. Entonces, de verdad me dio hasta ganas, de verdad, de buscar, porque sí, son personas muy, muy necesitadas por toda esta de la violencia y todo, que no solo la violencia, sino la violencia geográfica, ¿verdad? Lo del volcán de fuego, las inundaciones, los terremotos, los temblores, o sea, tenemos aquí de todo como para no solo la parte biosocial, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias, Alessa. Sí. Bueno, muchas gracias de verdad por haber atendido a la conferencia y por conocer un poco, es una pincelada, ¿verdad? Una pincelada de una aventura que tuve que terminar con la pandemia. Siempre pensaba que cuando iba a terminar de ir a Escuintla, porque bajaba 2 veces a la semana, y la pandemia me puso el alto. Así que solo quería contar un poco cómo había sido mi experiencia. Fue muy triste para mí tener que dejar la comunidad, pero ya se quedó con muchos psicólogos y psicólogas que se han graduado y ya las personas buscan la atención. Así que, pues muchas gracias por escuchar esto porque es muy emotivo también para mí. Gracias. Gracias, Sandra, por compartir el conocimiento y haber desarrollado toda esta infraestructura para que muchas personas puedan beneficiarse de los beneficios de la psicoterapia. ¿Alguien que